Hace casi 2000 años, el apóstol Juan fue exiliado a una isla rocosa en el mar Egeo. Dios le mostró a través de visiones la historia de la iglesia y lo que ésta experimentaría. Juan lo llamó la revelación de Jesucristo. Y esa revelación tiene como propósito recordarnos a todos los cristianos que el final de esta historia será victoria y redención. Bienvenido a un nuevo trimestre. Estaremos repasando el contenido del libro de Apocalipsis. Un libro muy controversial, un libro que muy pocas personas lo entienden, o por lo menos eso es lo que se dice. Sabes, la sierva de Dios dijo referente a este libro: cuando como pueblo entendamos lo que este libro significa para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Qué bueno que la iglesia ha tenido esta iniciativa de estudiar en este trimestre el libro de Apocalipsis. Seguramente será una bendición para nuestras vidas. Dios permita que al estudiarlo, ese reavivamiento pueda ocurrir y que nos preparemos para ser protagonistas del desenlace final de la historia de este mundo. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Hoy estudiaremos la lección número 1, titulada El Evangelio de Patmos. Esperamos que esta lección y este trimestre sea de bendición para tu vida, como seguramente lo será para nosotros. Quédate con nosotros, estamos listos para iniciar. En un momento, comenzamos. Estamos contentos y felices de darte una cordial bienvenida a este nuevo trimestre, nuevo año, nuevo estudio. Y gracias por el valor de tu presencia. Esperamos que esta lección y este trimestre sean de mucha bendición. Como dije en la introducción, estudiaremos el libro de Apocalipsis. Un libro controversial, un libro para muchos difícil de entender. Dios permita que a través del poder y la dirección del Espíritu Santo, este trimestre y esta lección pueda ser de edificación para nuestra vida y ese reavivamiento tan esperado se pueda generar. Hoy estamos también bien acompañados de dos colegas que estarán ayudándonos en el repaso y desarrollo de esta lección. Primeramente quiero dar la bienvenida al pastor Edgar Sánchez Vázquez, director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra Unión Mexicana Central. Es un gusto tenerte con nosotros una vez más, pastor. Gracias, pastor. Ya extrañábamos estar aquí. Un privilegio estar aquí con ustedes para estudiar esta lección tan interesante como es el libro de Apocalipsis, que sin duda alguna va a ser una guía para nuestra vida actual y nos da esperanza en un futuro. Así que creo que va a ser de gran bendición. Qué bueno que mencionas la palabra esperanza, pastor, porque hay muchas personas que piensan que el libro de Apocalipsis es un libro de miedo. Hay gente que no le gusta estudiarlo porque hay muchas bestias y hay mucho simbolismo. Y entonces de repente a algunas personas les da más miedo que esperanza. Sí, lamentablemente porque se ha entendido mal, ¿verdad? Piensan que es un libro que habla de destrucción y etcétera, pero no, al contrario, es un libro que nos da una vislumbre del futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Así que nada de tener miedo, al contrario, hay que tener gozo y alegría y obviamente prepararse para entender la voluntad de Dios, que es lo más importante. Amén. Muchas gracias, pastor. El pastor y doctor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Pues iniciamos un nuevo año. Feliz año, ¿verdad? Un feliz inicio de año y que todo el año sea de bendiciones para todos nosotros de parte de nuestro Dios. Iniciamos bien estudiando el libro del Apocalipsis, un libro que trae un mensaje actual y no tan solo actual, sino que se proyecta hacia el futuro, ¿verdad? Y nos da esperanza, como se decía, no estamos solos. No estamos en la incertidumbre, sabemos qué va a pasar gracias a la revelación del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo podríamos entender, pastor Abraham, como una carta de amor de Dios para su pueblo. Así es, ¿no? Una carta de amor y de cuidado. Una carta donde se nos dice que no estamos solos, que el Señor siempre nos acompaña. Amén, qué hermoso. Bien, lo que será nuestro bosquejo estará basado en 3 puntos, como acostumbramos. El primer punto, un libro con propósito. El segundo punto, una carta de amor en símbolos. Y el tercer punto, el desenlace final de la historia. Vamos a hacer una oración, así como estamos. Acompáñenos, por favor.
Querido Dios, gracias porque podemos iniciar un nuevo año con tu compañía y tu dirección. Que este año sea un año de bendición, un año de crecimiento espiritual, un año de dependencia en ti, pero también un año de preparación, Señor, para que podamos pronto encontrarte como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el estudio del Apocalipsis y el estudio de estas lecciones contribuyan a esa preparación y que realmente podamos vivir vidas fieles, Señor, vidas entregadas a ti, para que el reavivamiento esperado pueda generarse. Ojalá que no terminemos ese 2019, ojalá que este año sea el gran año donde podamos verte venir en las nubes de los cielos. Señor, haz tu voluntad en nuestra vida y dirígenos en el repaso de esta lección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro repaso. Es la lección número 1, titulada El Evangelio de Patmos. Vamos con el primer punto, que es un libro con propósito. Y me gustaría solamente a manera de introducción hacer unas preguntas retóricas. ¿Qué hace diferente y especial al libro de Apocalipsis? ¿Por qué su contenido es tan expectante? ¿Por qué la gente, a algunos les da miedo? ¿A algunos se les dificulta entenderlo? ¿Qué es lo que realmente nos enseña este libro, que es tan, podríamos decir, enigmático para algunos? Pastor Edgar, ¿qué podríamos decir como inicio, como base introductoria del libro de Apocalipsis? Bueno, el mismo nombre, iniciamos con eso, ¿no? La palabra Apocalipsis viene del griego, como dice la lección, apokalupsis, que significa revelación, significa descubrir, significa develar. Y finalmente el libro de Apocalipsis es una revelación de el centro de la palabra de Dios, el centro de la Biblia y el centro del Evangelio, que en este caso es Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el centro del Apocalipsis, porque todo el contenido del libro, como se dieron cuenta en la lección, y cuando uno estudia el libro, trata acerca de Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Él es lo más importante. Así que es una descripción de ese gran amor que Él tiene. Así que me parece que el libro testifica de Jesús, el libro habla de un mensaje de amor de Jesús para su pueblo y también habla de un mensaje de Jesús a su pueblo para que se prepare, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Gracias. Pastor Abraham, ¿podríamos decir que el libro de Apocalipsis, podríamos resumir su contenido en el cuidado que Dios tiene por su pueblo a través de la historia? ¿Cómo lo podremos resumir, pastor? Sí, pastor, el libro de Apocalipsis se escribió alrededor del año 99, más o menos, lo fechan en ese tiempo, ¿no? Y se dice que es la continuación de los evangelios. Uh-huh. El Señor Jesús vino a esta tierra, estuvo con nosotros, manifestó su amor, manifestó su poder, y entonces murió, resucitó y ascendió al cielo. Y nos quedaríamos hasta ahí nada más. Pero gracias a Dios que Dios nos revela, ¿sí?, de lo que iba a suceder con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios, desde que el Señor Jesús ascendió al cielo hasta el tiempo del fin, o hasta el fin del tiempo también, ¿no? Y entonces el Apocalipsis es la continuación de los evangelios. Y así como el Señor Jesús vino a esta tierra y los evangelios nos cuentan de su amor, de su poder, de su cuidado para con nosotros, ahora el Apocalipsis nos muestra el amor de Dios a través de la historia, desde que Él se fue al cielo hasta cuando Él vendrá por segunda vez. Así que nos dice a través del Apocalipsis que no estamos solos, que Él está con nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. Y haríamos bien en leerlo, en escucharlo y en obedecerlo. Porque dice el versículo 3, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Un libro oculto, misterioso, ¿por qué tendría que dar dicha y bienaventuranza al que lo lee o al que lo escucha, ¿no? Es un libro de amor, es una revelación, ¿sí? Ya lo explicó el pastor que Apocalipsis quiere decir eso, una revelación. Así que a través de este libro Dios nos revela su amor y somos bienaventurados si lo escuchamos, si lo leemos y si guardamos las cosas que están escritas en este libro. El ser humano siempre tiene
curiosidad por conocer el futuro. El ser humano siempre tiene comezón de saber qué va a pasar y siempre está indagando, acude con personas, pastor, que le lean la mano, que le lean el café, que le tiren los caracoles. La gente siempre quiere saber qué va a pasar en el futuro. Qué maravilla saber que Dios a su pueblo no nos dejó en tinieblas referente a los acontecimientos del fin. Sí, como podamos darnos cuenta, el libro de Apocalipsis va más allá de solamente satisfacer la curiosidad morbosa del ser humano, ¿no? ¿Cuándo va a ser el día final? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? No, hay cosas que Dios con gran sabiduría no ha revelado, porque eso sería solo para satisfacer la curiosidad. Realmente el libro de Apocalipsis nos revela profecías que tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Que tienen que ver con nuestra situación actual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas me parece que el libro de Apocalipsis nos muestra estas profecías, no solamente para satisfacer el morbo natural o no solamente para satisfacer curiosidades, sino me parece que el objetivo principal es que nos preparemos para el tiempo del fin y que seamos obedientes, ¿no? Que aprendamos a obedecer la voluntad de Dios. Porque ¿de qué valdría si yo sé el día cuando va a terminar este mundo si no subordino mi voluntad a la voluntad de Dios? Dios nos reveló estas profecías apocalípticas con el objetivo de que llevarnos a la obediencia, ¿no? Y esa obediencia es precisamente el camino de salvación en el que Dios nos quiere poner, ¿no? Porque al final de cuentas, al ser fieles a su voluntad, es como estaremos blindados, por así decirlo, contra los engaños finales del enemigo de Dios. Así que me parece que en esa dirección va el que conozcamos estas profecías. Y atinadamente dices esto, Pastor Edgar, porque dice la lección, las profecías de Apocalipsis sobre el tiempo del fin no se nos revelan para satisfacer nuestra curiosidad obsesiva sobre el futuro. No es solamente satisfacer curiosidades, ¿verdad? Allí que uno nada más tiene comezón de saber. No, el libro revela solo aquellos aspectos del futuro que es importante que conozcamos. Son los eventos en los que debes poner atención, pastor. Y bueno, ya en el segundo punto vamos a hablar un poquito de los símbolos, pero se dan símbolos justamente por eso, pastor, para que profundices, para que vayas, para que estudies, para que escudriñes la Escritura, ¿no? Y no sea una lectura superficial. Superficial y que dé motivos a estar especulando cosas, ¿no? El libro nos invita a leer, a escuchar y a obedecer, a profundizar, para conocer cuáles son estos símbolos que se nos da, ¿verdad? Para ver exactamente lo que Dios nos quiere decir. Pastor, el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, dice 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto. ¿Okay? Así que aquí tenemos el nombre y de lo que trata el libro. El libro es una autorrevelación de Jesucristo. Jesucristo da la revelación, revelándose Él mismo a través de símbolos para mostrar el cuidado, dijimos, y el amor que le tiene a su pueblo, ¿no? Y además dice que el propósito es para decirnos lo que va a suceder pronto. Si nosotros estamos aquí en el año 2018, 19 que acaba de iniciar, ¿no? Entonces vemos cosas que en el Apocalipsis dice que ya pasaron. Pero el Apocalipsis dice cosas que van a suceder pronto también. Así que entonces el propósito de este libro es para ponernos al día en la actualidad. Es para el presente, pero también nos da esperanza para el futuro. Y Dios quiera que leamos este libro, que Dios quiere que leamos este libro para prepararnos para el futuro. ¿Cómo vamos a afrontar el futuro? No estamos en certidumbre, sabemos lo que va a pasar y entonces Dios nos dice, prepárense para vivirlo de esta manera. Correcto. Pastor Edgar, los que hemos tenido oportunidad por muchos años de estar estudiando el libro de Apocalipsis y podemos decir que de alguna manera hemos podido un poco entender este libro, hay varias cosas que encontramos en el libro de Apocalipsis. Encontramos la fragilidad humana. Encontramos que el ser humano realmente está vulnerable en los tiempos finales.
encontramos que el cristiano va a encontrarse con situaciones adversas. Habla de persecución, habla de cuernos pequeños, ¿verdad? Habla de establecimiento de un sistema de gobierno religioso, ¿verdad? Habla de ecumenismo al final del tiempo. Me parece que es un libro que trata de alertarnos de las complejidades que tenemos que atravesar, pero también habla del cuidado de Dios por su pueblo. Qué bueno que el libro de Apocalipsis nos dice que somos frágiles, que somos vulnerables y que vamos a ser perseguidos incluso, pero Dios estará con nosotros hasta el final del tiempo. Es un libro que también nos trae esperanza. Sí, es un libro donde Dios nos dice, vas a pasar por situaciones difíciles, va a haber persecución, va a haber cárcel, va a haber incluso muerte, ¿no? Como le ocurrió a los apóstoles. Pero a mí me dice algo interesante. Dios me dijo todo eso a través de ese libro, nos dice todo eso, para que yo me prepare, ¿no? Porque cuando yo estoy preparado, yo sé lo que viene, he sido advertido por Dios. Eso me debe animar, o debería animarnos a todos, a prepararnos espiritualmente. Debe haber una preparación espiritual. Yo creo que por eso a veces hay gente les da miedo este libro, ¿no? Porque a mí me daría miedo si yo no estoy listo para enfrentar las pruebas. Pero si ya Jesucristo me dijo todo lo que va a venir, si ya Él me dijo que tengo que prepararme porque viene adversidad y yo me preparo espiritualmente, entonces yo estoy fuerte, estoy blindado, estoy fortalecido espiritualmente, y aunque a nadie le gusta pasar por momentos difíciles, si yo tengo fe en que Dios estará conmigo en medio de la adversidad, eso también me va a dar ánimo para saber que no estoy solo. Y eso para mí es otro punto. El libro de Apocalipsis me dice, Jesús, tú no estás solo, hijo, yo estaré contigo. Amén. Pastor Abraham. Este libro es un promotor de fe y esperanza, ¿no? Y de dependencia. Si somos frágiles, si la humanidad es frágil, y va a pasar, el pueblo de Dios va a pasar por momentos difíciles, como se ha mencionado, entonces tengo que depender totalmente de Dios, porque yo solo no puedo, soy una persona frágil. Sin Cristo no soy nada. Pero este libro me enseña que me debo de unir a Cristo, que Él es todopoderoso, ¿verdad? Para vencer todos los obstáculos que también este libro presenta, ¿no? Yo he dicho, Cristo Jesús es el Cordero, es la persona central de todo el Apocalipsis. Se habla de Cristo desde un principio, en el capítulo 1, versículo 5, empieza a hablar de Cristo, termina hasta el capítulo 22, versículo 13, que dice, yo soy el alfa y el omega también, al principio y al final del libro lo menciona. Cristo es la figura principal y Él está con nosotros. Entonces debemos depender totalmente de Él para que dragones, bestias, cuernos, Jesús ya los venció. El Cordero ya venció todo eso. Entonces hay que unirnos a Él para vencer todo esto, ¿no? Si yo soy una persona nueva en el estudio de la Biblia, no sé nada, y de repente empiezo a estudiar Apocalipsis y veo que hay edictos, por un lado, que no te van a dejar comprar ni vender, y por otro lado está la tierra nueva de los redimidos. ¿Qué palabra le diríamos a una persona? Tal vez alguien nos está mirando que le ha dado miedo estudiar el Apocalipsis. De repente se encuentra, como tú acabas de mencionar, tantas bestias y cuernos. ¿Qué le podríamos decir a una persona que está iniciando en este estudio del Apocalipsis? Bueno, que hay un Dios, que nos acompaña siempre, un Dios de amor. Y precisamente es lo que nos quiere decir. Abordar el Apocalipsis debemos hacerlo con fe y con esperanza, no con miedo. Poner todos los sentidos para estudiar el Apocalipsis, ¿verdad? Para descifrar los símbolos que están aquí, que la lección nos va a llevar paso a paso para descifrar esos símbolos. Y al final vamos a ver que no es un libro misterioso, oculto o que nos debe dar miedo, sino amor y esperanza vemos en todas sus páginas, porque el Dios de amor es el que nos acompaña siempre, ¿no? Amén. La lección menciona ahí en el día lunes que dice, la profecía de Apocalipsis tiene dos propósitos prácticos, y aquí está, número 1, enseñarnos a vivir hoy, ¿no? Y número 2, prepararnos para el futuro. Así que yo pienso que eso no da miedo, ¿no? Yo creo que el que yo pueda aprender a vivir de manera correcta hoy la vida, que tenga éxito, que tenga bendiciones, y que a la vez me prepare para el futuro,
Eso es maravilloso y eso te lo da el libro de Apocalipsis. Así que afuera el miedo, hay que vivir sin temor. Claro que sí. Yo creo que lo más importante es saber que la historia del Apocalipsis termina en una historia de redención y victoria. Amén. Y desde esa perspectiva hay que estudiarlo con seguridad. Así es. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a esta lección número 1, el Evangelio de Patmos, a la segunda parte. En un momento, regresamos. Las historias más hermosas, las más increíbles aventuras, los consejos más útiles y la sabiduría más profunda está en la palabra de Dios. Estudia diariamente tu folleto de escuela sabática. Es una excelente guía. Adquiérelo en tu tienda Gema más cercana. Si tu corazón funciona, el de la iglesia también. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 1 titulada El Evangelio de Patmos. Ya estudiamos el primer punto, que es un libro con propósito, ya colocamos cuál es la base de esa revelación, quién es el centro de esa revelación, que es Jesucristo, y ya hablamos por supuesto también del título del libro. Vamos al segundo punto, que tiene que ver con el lenguaje simbólico de Apocalipsis. Me gustaría introducirlo con un pasaje, Apocalipsis 13, 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Tremendo el significado, ¿verdad? Más bien la simbología que utiliza Apocalipsis. Pastor Edgar, es importante que también tomemos cierta orientación sobre cómo entender el Apocalipsis cuando encontramos pasajes como este, ¿verdad? Lleno de símbolos. Sería bueno saber por qué el Señor entregó ese libro así. Sí, bueno, cuando uno lee estos símbolos es un poco grotesco, ¿no? Mirar esas bestias, a lo mejor a la gente le da miedo a eso, ¿no? Oye, yo no quiero mejor entender o ver porque eso se ve, bestias indescriptibles, animales y toda clase de cosas. Pero es importante entender que un símbolo, precisamente eso es un símbolo, que aunque presenta algo que parece extraño, no lo es en su significado, ¿no? Es importante entender que este libro se escribió, o Dios le dio este libro al pueblo en tiempos de persecución, en tiempos donde el pueblo de Dios estaba siendo perseguido por el pueblo judío, en este caso, y estaba siendo perseguido también por los romanos. Tenían oposición por todos lados. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Si un gobernante romano que estaba persiguiendo para aniquilar a cristianos, lograba entender alguna de estas cosas, o Dios las hubiera dado literal, imagínense el tremendo desastre que hubiera sido. Literalmente el pueblo de Dios hubiera sido aniquilado. Imagínense que una de estas bestias hubiera podido entender, no sé, Nerón, que se refería a él, a Roma, etcétera. Pues imagínense. Entonces Dios le da este libro al pueblo a través de símbolos ocultos como en clave para que precisamente el pueblo de Dios pudiera entenderlo. Ahora, ellos lo entendían porque ellos conocían la palabra de Dios, ¿no? Ellos conocían el Antiguo Testamento, estaban relacionados con dos cosas. Número uno, el Antiguo Testamento, y número dos, la vida de Jesucristo a través de los evangelios. Entonces, ellos podrían entenderlo. Por eso Dios dio los símbolos, el mensaje en símbolos, porque el que no conocía la palabra de Dios, el que no conocía y más aún no vivía el mensaje de Dios, pues no sabía qué estaba pasando y por lo tanto
pues no molestaban al pueblo de Dios, ¿no? Es como las parábolas en el tiempo de Jesús. Así es. Jesús hablaba en parábolas y solamente el que estaba conectado con su mensaje es que lo entendía. Exactamente. Y hoy en día también, para que nosotros podamos entender los símbolos de Apocalipsis, tenemos que estar íntimamente relacionados con la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, si yo no conozco la vida de Jesucristo en los evangelios, pues yo tampoco voy a entender. ¿Y cuál va a ser mi reacción natural? Pues miedo, ¿no? Pero si yo conozco el mensaje de Dios, si yo escudriño la Biblia, este libro, en vez de darme miedo, me va a dar esperanza. Claro que sí. Hay dos cosas que me gustaría colocar como parte de esta orientación para el entendimiento del libro de Apocalipsis. Número uno, la Biblia regularmente en todos los demás libros se habla de manera literal, Pastor Abraham, a menos que el contexto muestre que es algo simbólico. En el tema de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, es al revés. Todo es simbólico, a menos que el contexto indique que es literal. Así. Es una buena base para partir. Así. Y además, es bueno saber que para poder entender el Apocalipsis, debes tener el contexto del resto de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, pastor. Es como si tú quieres estudiar álgebra, ¿verdad? Y todas esas operaciones complicadas y no sabes sumar, restar, dividir y multiplicar. Es más o menos equiparable a esto. Sí, pastor. Es un lenguaje simbólico, como se decía, y el pastor dijo, es una clave, ¿no? Entonces, si es símbolo y eso que estoy viendo tiene un significado que tengo que descubrir, entonces tengo que ver cómo lo voy a descubrir y cuál es la clave para descubrir esa realidad que me están diciendo en símbolos. Bueno, la primera ley creo que pudiera ser para leer Apocalipsis lo que dijiste. La mayoría del lenguaje en Apocalipsis es simbólico, a menos que nos diga lo contrario el texto. Por ejemplo, se me ocurre Apocalipsis 1:9, ¿no? Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Creo que aquí se refiere a algo literal, pues. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque menciona que él está en una isla que se llama Patmos. Y si nosotros vamos a los mapas, ¿verdad?, la geografía, pues sabemos que Patmos es una isla. Que está en el mar Egeo, ¿verdad? Entonces, está hablando en forma literal. Está claro que no es simbólico todo esto. No es, ¿Okay? Patmos no es simbólico. No es simbólico. Patmos es una isla que existe y que está ahí, ¿no? Pero la mayoría del lenguaje del Apocalipsis es simbólico. Ahora, como es simbólico, tendemos la humanidad de darle la aplicación y la interpretación que se nos antoje o que se nos venga a la imaginación o la que queramos, ¿verdad? Debemos tener cuidado con eso, ¿sí? Porque yo veo una bestia con 10 cuernos, no, pues entonces debe ser esto a lo que me venga a la imaginación a mí, pero no es así, ¿no? Tengo algo que me apoya. La Biblia se interpreta por sí sola. Entonces los símbolos que están aquí en el Apocalipsis ya se dijeron una vez en el Antiguo Testamento. Entonces hay que ir al Antiguo Testamento, ¿sí?, para saber qué nos quiere decir Apocalipsis, ¿no? Hay un libro que se parece mucho al Apocalipsis, que es Daniel. Y en Daniel nos explica que las bestias que aparecían ahí en Daniel eran poderes, eran imperios, ¿no? Entonces si allá una bestia representa un imperio, un poder, bueno, entonces Apocalipsis también así. Eso que leíste, ¿verdad? Entonces es un poder, es un imperio, alguien que se pone por sobre los demás y va a ejercer autoridad. Ok. Entonces ya lo voy entendiendo más o menos. Además, el libro de Apocalipsis, como ya dijimos, se nos presenta a Jesús como la figura principal. ¿Y dónde está Jesús? Está en el cielo. ¿Sí? ¿Qué hace allá en el cielo? Es una obra sacerdotal, intercesora, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos esa obra que está haciendo Jesús en el cielo? Pues vamos al Antiguo Testamento
¿verdad? Y vemos que hacía un sacerdote en el santuario terrenal para entender lo que el Señor Jesús está haciendo en el santuario celestial. Así que entonces el lenguaje simbólico del Apocalipsis podemos entenderlo conociendo el Antiguo Testamento. Así que la invitación es leer el Apocalipsis y también conocer el Antiguo Testamento. Y me parece, pastor, que otro ejemplo podría ser que tú le des a aspectos simbólicos una interpretación literal. Por ejemplo, los 144,000 que se mencionan en el Apocalipsis. Tú dices, bueno, los 144,000. Pues debe ser literal. Ahí está un problema. Porque entonces dices, solo hay algunas religiones que dicen, solo 144,000 personas serán salvadas. Porque le dan una connotación literal a algo que es simbólico. Y qué peligroso es ir al otro lado de la moneda. Sí, porque imagínate el contexto del 144,000 ahí en Apocalipsis 14. Si tomamos eso como literal, al final en el Apocalipsis 14:4, dice, estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes. Es decir, si yo lo tomo eso, si tomo el número literal, tengo que tomar esto también literal. Exacto. Entonces me meto en un problema porque hubo algunos apóstoles que tenían esposa y que a lo mejor pues no eran vírgenes, no habían tenido hijos. Y en primer lugar, número 2, el otro problema es que habla de contaminación con la mujer. O sea, cualquier persona que tiene una relación con una mujer, entonces está contaminado. Entonces ahí nos metemos en un grave problema. Y por eso es importante entender, como ha dicho el pastor, el contexto. Y saber que todos estos símbolos que Dios nos dio, que dio a su pueblo en el pasado, de acontecimientos futuros, tienen el objetivo de mostrar sus actos salvíficos, sus actos de que Él está al control. Y hoy en día también, al Dios mostrarnos a través de los símbolos proféticos de Apocalipsis, los acontecimientos que han de acontecer, también Él quiere mostrarnos que Él es nuestro Salvador, ¿no? Y que también nos va a salvar como salvó a su pueblo en el pasado y listo, ¿no? Correcto. Dos asuntos más que me gustaría mencionar es, bien lo dijo el pastor Abraham, Apocalipsis se une con Daniel. Daniel y Apocalipsis tienen que ir de la mano, no pueden separarse. Muchas de las cosas de Daniel que se explican muy, muy claramente sirven como base para entender el Apocalipsis. Y algo más que creo que debemos dejar claro es que no todo lo vamos a entender, pastor, no todo. Porque a veces cada detalle, cada símbolo, ¿verdad? Cada aspecto, le quiero dar una aplicación y ando buscando aquí en la historia un significado, y si no son las Torres Gemelas, es un presidente que... Entonces yo estoy buscándole siempre alguna aplicación. Cuidado, no todo lo vas a entender, pero Dios sí te va a mostrar lo suficiente para entender el plan de salvación. Sí, pastor, o sea, Deuteronomio 29, ¿no? Dice, Dios revela a los hombres, ¿verdad? Y eso es para que lo entiendan, para que lo sepan. Y también dice San Juan que dice, se podría haber escrito muchas otras cosas acerca del Señor Jesús, pero las que se escribieron son para que nosotros entendamos que es el Hijo de Dios y para que seamos salvos. Es decir, Dios solamente nos va a dar a conocer lo que sirve para nuestra salvación. Lo que necesitas. Lo que necesitas para prepararte. Va a venir un futuro, ¿verdad? Que a lo mejor viene con dificultades, pero tú ya estás listo, ya estás preparado. Entonces, Dios nos dice y nos revela lo que necesitamos para nuestra salvación. Y no tenemos que andar ahí metiéndonos en más, tratando de darle a cada cosita un significado. Que ahí nos podemos ir en las cositas pequeñas sin ver el amplio plan de salvación que Dios tiene para con nosotros. Perdemos de vista eso. Veámoslo ampliamente como nos lo dice el Apocalipsis y veamos que Dios es amor, que Dios es nuestro protector, que es nuestro acompañante siempre. Como dice San Mateo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos da esperanza. Eso es lo que hay que ver. Y no tratar de darle a cada asunto un símbolo para cada cosa, ¿no? Dos elementos básicos, pastor. La dirección del Espíritu Santo y ser un asiduo lector de la Escritura.
Si una persona no lee y no estudia la Biblia a profundidad, pastor, el Apocalipsis será entonces un libro de quién sabe para dónde lo llevará. Tienes que ser un lector asiduo de la Biblia, profundo, constante, permanente, y el Espíritu Santo te guiará un buen entendimiento. Definitivamente, porque Él es el que nos muestra el camino, ¿no? Si yo no soy guiado por el Espíritu Santo y no conozco la palabra de Dios, puedo llegar a conclusiones catastróficas incluso, ¿no? Puedo llegar hasta conclusiones suicidas, Matar en el nombre del Señor. Matar en el nombre del Señor, o sea, puedo llegar a conclusiones destructivas, incluso para mi propia vida. Pero si yo lo veo bajo el contexto y bajo el lente de la palabra de Dios y de la dirección del Espíritu Santo, pues voy a llegar a la conclusión que Dios quiere que lleguemos, la conclusión de que Él me está preparando para el reino de los cielos. Amén. Con ese pensamiento vamos a hacer una pausa, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a un buen entendimiento de este libro, que sea un libro de esperanza y no un libro de terror. Vamos a hacer una pausa más, regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 1, el Evangelio de Patmos. Regresamos.
Bien, estamos de vuelta y estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección 1, el Evangelio de Patmos. Ya analizamos el primer punto, un libro con propósito, el segundo, una carta de amor en símbolos, y entremos al tercer punto, que es el desenlace final de la historia. Definitivamente, así como Apocalipsis habla de muchos temas, hemos dicho, muchos símbolos, bestias, cuernos, edictos, etcétera, también los últimos capítulos del Apocalipsis hablan de cosas maravillosas. Apocalipsis 19 habla del canto triunfal de los redimidos. Apocalipsis 20 habla del milenio en el cielo nuevo. Apocalipsis 21, la tierra nueva. Apocalipsis 22, la venida del Señor. No sé, ustedes, colegas, pero hay una práctica que yo tengo. A mí me gusta ver los partidos cuando ya pasaron. Me gusta ver la repetición de los partidos, sobre todo cuando México gana, ¿no? Cuando México gana, entonces me gusta verlo. No lo veo cuando es en el tiempo real. Me gusta verlo cuando ya ganó. Mis hijos se ríen de mí. Me dicen, ¿y cómo se te ocurre ver el partido, la repetición del partido cuando ya sabes quién ganó? Le digo, justamente por eso. Porque ya sé cómo termina la historia. Algo así sucede en el Apocalipsis. Ya sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Todo puede parecer complicado, pero al final de la historia, el Señor está con sus redimidos en la Padre Celestial. Es la película donde Dios ya nos dijo que... ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final? Y el final es glorioso, Él ya ha ganado, ¿no? Entonces, precisamente la segunda venida de Cristo es la parte clave del libro de Apocalipsis, ¿no? Es el enfoque principal del libro, ese encuentro glorioso donde Jesucristo viene con gran poder y gloria. De hecho, ahí en Apocalipsis 22, enfatiza en el verso 7, en el verso 12 y en el verso 20 que Él va a venir, que Él ha prometido volver, y esto tiene relación con el Evangelio de Juan, el capítulo 14, donde dijo, vendré otra vez. Y es importante esto porque dentro de todo el caos que presenta la historia de este mundo y cómo Apocalipsis describe dolor, destrucción, persecución, coerción, muerte y toda clase de angustias para el pueblo de Dios, al final Dios dice, a pesar de todo esto, yo tengo un desenlace final maravilloso. Y esto a mí me gusta, pastor y pastor, porque esto a mí me dice que Jesucristo es vencedor, y que así como venció en el pasado, también va a vencer en el futuro. ¿Y qué tengo que hacer yo? Bueno, muy sencillo, subordinar mi voluntad a la voluntad de Dios y confiar totalmente en Él. Claro que sí. Pastor Abraham, es el punto culminante, la conclusión culminante de esta gran historia, la segunda venida de Cristo. Sí, pastor, así es. Dice la lección que cuando venga el Señor Jesús se acaba la historia humana, se acaba la historia de la humanidad, por así decirlo. Inicia el reino de Dios, ¿no? Entonces, los humanos que creímos en Cristo Jesús estaremos con Él para siempre, como lo dice la Santa Palabra. Ahora, hablando acerca de la segunda venida específicamente, pastor, nosotros hemos dicho que el Apocalipsis es la continuación de los evangelios, ¿no? En los evangelios el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando esté listo, vendré otra vez. Y entonces, por eso decimos que el Apocalipsis es la continuación. Apocalipsis 1:7, pues nosotros conocemos ese. Mirad que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Así que lo que dijo el Señor Jesús aquí cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos, vendré otra vez. Apocalipsis empieza así, vendrá en las nubes, ¿no? Ahora, podríamos, como dijimos en la sección anterior, que Apocalipsis es un libro con un lenguaje simbólico. Entonces podríamos decir, no, pues esto puede ser simbólico. Va a venir a lo mejor nada más en aparición o espiritualmente, ¿no? Como dicen algunos. O qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso es importante
leer el contexto, que es toda la Biblia, que se escribió anteriormente. Y por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 11, que nosotros sabemos, dice, y les dijeron, Galileos, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el que se acaba de ir, el que acaba de ascender, este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. ¿Okay? La ascensión del Señor Jesús fue personal y literal. Es decir, el Señor Jesús ascendió con su cuerpo humano, se fue, sí, y fue literal, todos lo vieron. Por eso es que también en el Apocalipsis dice que cuando Él regrese, así va a venir, como se fue al cielo. Todo ojo le verá. Personal y literal, y todo ojo le verá. Así que hay cosas que son simbólicas, hay cosas que son literales, y esto es una cosa literal. ¿Por qué? Porque el contexto nos los dice así. Cristo va a venir, ¿sí? Personalmente, literalmente, con sus millares de ángeles, y nosotros le podremos contemplar y ver. Algunos grupos dicen que es una venida espiritual, otros dicen que es un rapto secreto, pero cuando tú lees el contexto de la Biblia, te darás cuenta que realmente la venida de Jesús es literal y gloriosa. Definitivamente. Es importante entender que esto así es. También habla de la resurrección, ¿no? Así como la resurrección de Jesucristo no fue simbólica, tomando el contexto que mencionaba el pastor de su ascensión, que fue literal, como lo mencionaron en Hechos, también la resurrección de Cristo fue literal, y la resurrección de aquellos que hayan creído en su segunda venida va a ser literal también. Esto nos dice que es un ejemplo de cómo podemos llegar a conclusiones equivocadas y erróneas cuando no conocemos el contexto de la Biblia. Algo que a mí me gustó que mencionó el pastor en Apocalipsis 1:7 es la última parte que dice, así será, amén, ¿no? Y aquí en la lección menciona que el término así será, o sí en otras versiones, viene de la palabra griega nai, que unida con amén expresan certeza absoluta, ¿no? Es decir, Dios no está jugando a engañarnos, Dios no está ahí nada más dándonos un mensaje halagador para que nos acurruquemos en un futuro maravilloso, sino que Él lo que ha prometido lo va a cumplir. Su segunda venida será literal, será con gran poder y gloria, será visible, será audible, habrá estruendo, habrá música, trompetas, gente que se va a despertar, y al final todo esto son afirmaciones maravillosas de que Él viene por nosotros. Entonces tenemos que creer en eso y no dudar. La sierva de Dios dice, no hay lenguaje humano que pueda describir las escenas de la segunda venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Amén. Dice que vendrá revestido de ropaje de luz que ha llevado desde los días de la eternidad. Los ángeles lo acompañarán, miles de millones lo escoltarán por el camino. Se oirá el sonido de trompeta que llama a los muertos dormidos de sus sepulcros. Hermoso lenguaje. Amén. Sí. Y es la nota tónica, pues. No tan solo ahora del Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Culmina ahí la historia humana, dice, ¿verdad? Y empieza el reino de Dios. Y Apocalipsis 22, 20 y 21 dice, el que testifique estas cosas, el que está, dice, ciertamente vengo en breve. Sí, no se tarda. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así sea, que así se cumpla, que así sea. El Señor Jesús viene pronto. Un poquito. Ya no se tarda mucho, ¿verdad? Y la nota, a mí me gusta la última nota de la lección del día jueves. Sí. Dice, a su debido tiempo, Dios cumplirá con su palabra. ¿Habrá alguno que se canse ahora? ¿Dejaremos de aferrarnos a la fe cuando estamos tan cerca del mundo eterno? ¿Habrá alguno que diga, la ciudad está muy lejos? No, un poquito más y veremos al Rey en su hermosura. Un poquito más y enjugaremos toda lágrima de nuestros ojos. Un poquito más y nos presentaremos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Un poquito más. Amén. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará.
que esa sea también en nuestra vida la nota tónica, ¿no? Así como en este en Apocalipsis, y que nosotros podamos decir, ven Señor Jesús también. Por eso decimos que el libro de Apocalipsis es una carta de amor. Es de alguien que te ama profundamente y quiere estar contigo. Es la nota del novio que le dice a la novia, mira, pronto estaremos juntos, ¿verdad? Por eso es que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Así es, así es. Y es importante algo más. Puede ser que alguno de nuestros amigos que nos está mirando en la transmisión puede decir, pastor, pero yo no entiendo este libro, ¿no? Es un libro que yo no lo entiendo y puedes hasta incluso llegar a la conclusión de que como no lo entiendes, pues mejor ya no voy a estudiar la Biblia, ¿no? Ya no voy a seguir tratando de descifrar estos enigmas. Pero pensar así es como pensar a aquella persona que está tratando de ejercitar su cuerpo y para obtener condición física. Obviamente en las primeras ocasiones pues se va a cansar, le van a doler las piernas, los brazos, de la caminata, de la corrida. Pero a medida que sigue ejercitando, y se llega a un punto en que desarrolla... Ya no duele. Ya no duele porque desarrollas músculo, ¿no? En la Biblia también. Al escudriñar la Biblia vas desarrollando músculo espiritual. Vas conociendo. Dios, el Espíritu Santo, te va ampliando la visión para que entiendas los misterios que Él te quiere revelar. Así que, pues yo les animaría a que no se desanimen. No nos desanimemos de estudiar la palabra de Dios. Al contrario, el mismo apóstol Juan, cuando recibió estos símbolos, ¿ustedes creen que él los entendía? Él no los entendía. Él no sabía, él simplemente escribe y lo que le fue mostrado en visión. Posiblemente él no entendió en su totalidad todos estos símbolos. Sin embargo, por eso se desanimó, por eso perdió la fe, por eso pensó que Dios no lo amaba, ¿no? Al contrario, él sabía que Dios estaba con él. Y yo también, si quiero realmente ser guiado por Dios, aunque hay cosas que no entienda, yo debo de tener fe, sabiendo que Dios está al control del mundo. Amén. Pues quisiera concluir con un párrafo que dice, los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad, serán capacitados para entender sus enseñanzas. Amén. Y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Así que cuando tienes el corazón abierto para la recepción de la verdad, serás capacitado por el Espíritu Santo para que las enseñanzas puedan ser claras en tu vida. Amén. Hemos llegado al final de esta lección. No queremos despedirnos sin antes dar algunas conclusiones finales de todos los que componemos esta mesa de diálogo, empezando por el pastor Edgar Sánchez. Bueno, mi conclusión es sencilla y clara. Hay que prepararnos para la segunda venida de Cristo. El libro de Apocalipsis nos anima en esa preparación. Prepárate. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo te preparas? Estudia la palabra de Dios. Confía en que Dios dejó este mensaje de amor y de esperanza para ti. Y déjate guiar por su Espíritu Santo. Él te quiere llevar a un futuro glorioso, que es a la tierra nueva, donde estará con nosotros por toda la eternidad. Amén. Muchas gracias, Pastor Abraham. Sí, pastor. Apocalipsis muestra algunas situaciones difíciles que hemos de pasar a través de símbolos, nos los muestra a través de bestias, cuernos, dragones y demás. Pero Apocalipsis termina con una nota tónica agradable, perfecta, ¿verdad? De dicha, indecible. Y vuelvo a leer Apocalipsis 22, 20 y 21. El que testifica estas cosas dice. ¿Quién es el que hace todas estas cosas? ¿Quién es el que nos reveló lo que íbamos a pasar? ¿Quién es el que nos reveló cómo pasar todo eso? Es Cristo Jesús. Y Él nos dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Y nuestra respuesta debe ser, amén. Amén. Ven, Señor Jesús. Todo se terminará y el reino eterno del Señor Jesús empezará. Dios quiera que estemos ahí, nosotros también. Amén, así sea, pastor. ¿Te gustan las cartas de amor? ¿Te gusta recibir una carta de amor de alguien que quiere pasar el resto de su vida contigo? Eso es el libro de Apocalipsis. Un libro de alguien que te cuida, te acompaña y quiere estar contigo por la eternidad. Esperamos que realmente este libro sea significativo para nuestra vida y el estudio de este trimestre. Te invitamos la próxima semana que nos acompañes en un repaso más de nuestra lección. Gracias por habernos acompañado en este. Que Dios te llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.